los 2 primeros años de independencia han sido un desastre, especialmente para la imagen de España y los intereses españoles. Y ante esto, nuestras autoridades de entonces deciden que abandonan el país, que esconden el fracaso y que dejan a 350.000 ciudadanos guineanos que hace 2 años habían sido ciudadanos españoles en manos del presidente Francisco Macías, que acaba siendo uno de los grandes tiranos de la historia de África. Pero de eso han decidido que no se haga. En 1976 se levanta la materia reservada, ya en plena transición, y la clase política descubre que en realidad en estos 3 años ha habido increíbles torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, eliminación de cualquier tipo de oposición, matanzas públicas en campos de fútbol y un largo etcétera de violaciones de derechos humanos que han arruinado moral y económicamente al único pueblo africano que es llamado Hispania. Se hace entonces público que uno de los líderes antifranquistas que pretendían liderar la transición, Antonio García Trevijano, había colaborado con Macías desde el inicio de su presidencia. Durante años, y conocedor de lo que ocurría en la colonia, García Trevijano había prestado apoyo jurídico y político al tirano y probablemente se había beneficiado personalmente al amparo de esa manta de oscuridad que proporcionaba la declaración de materia reservada. Estos hechos acaban, eso por ejemplo, con su carrera política. A partir de 1979, perdonad que vaya dando saltos, pero tenemos muy poco tiempo todo y hay un par de cosas que yo no quiero dejar de decir, llega el llamado golpe de libertad y entonces el coronel Teodoro Obiang llega al poder y Guinea se abre de nuevo a España, después de más de 11 años. Es el momento lo que yo llamaba una vez el enamoramiento de los españoles con Guinea, el redescubrimiento del África que habla español, del pueblo que tenía un proyecto de transición, un pueblo que finalmente quiere disfrutar de la independencia que ha conseguido y para el que pide la cooperación de España, la que miran que vuelve con agrado. Son los años de la ilusión entre estos 2 países. Hay un gran desembarco, acaso un poco grande, de la administración española para intentar levantar el país, pero es verdad que se establecen nuevos contactos, nuevas redes entre todos y que hay retos para superar metas que alcanzar, hay mucha prisa por lograrlo y sobre todo lo que hay de pronto son miles de historias por contar. Son unos 100 los periodistas que acaban aterrizando en Guinea Ecuatorial. Manuel de Guinense los llamó La Tribu, que hacen reportajes, entrevistas, programas que siguen la actualidad, que informan a España de lo que está pasando en Guinea Ecuatorial, básicamente entre 1979 y 1996, por poner una fecha. En ese momento, Teodoro Obiang goza de una gran popularidad. Como populares hace en pocos años los primeros líderes de la oposición, cuyos nombres, está simplemente 2, Severo Moto y García Único, no son extraños ya a buena parte de la población española interesada en Guinea Ecuatorial. ¿Entiende que hay una cosa? Sí, entonces sí hablábamos mucho de Guinea Ecuatorial. Los años de ilusión, por desgracia, duran poco. Ya en el año 83-84 hay un cierto desengaño por parte española, como lo hay que reconocerlo también por parte de Guinea. ¿Acaso nosotros no supimos oír las advertencias que nos daban algunos guineanos de que aquellos eran los mismos perros con distintos collares? Lo cierto es que las relaciones se instalan en una permanente tensión, que la cooperación va decayendo, la confianza se enfría y las crisis se hacen casi permanentes y es un poco agotador la relación. Por parte de España debo decir que el interés no decae. Aquí hay gente que es testigo, puede que no lo hayamos hecho muy bien, ni el PSOE ni el PP. ¿Acaso lo dimos con la clave para volver a ese entusiasmo del año 89-90? Pero desde luego se intentó de todas las maneras posibles. Obiang, permítanme que lo personalice porque allí no hay otro poder, Obiang, digo, pensó que esta nueva relación con España debía implicar por nuestra parte hacer oídos sordos y mirar a otro lado ante las violaciones de derechos humanos, ante las constantes casos de corrupción que iban apareciendo. Era, yo tampoco lo sé exactamente, algo que ocurría
en algunas excolonias africanas, pero España, nosotros no lo sabíamos hacer. Y eso siempre interpretó Ollán que nosotros lo que queríamos, cuando nos negábamos esas cosas, es que queríamos un cambio de régimen, que pretendíamos que él dejase de ser el presidente. Y de allí los desencuentros. Guinea Ecuatorial entonces se convierte en un socio un poco incómodo para nosotros. Ollán visita Madrid hasta 6 veces, en los años de Felipe González y de José María Aznar, y en todas siempre hubo un cierto grado de polémica, siempre había críticas que solían aparecer, además, sorprendentemente, en las páginas de política nacional de los periódicos españoles, lo cual indica lo cercano que se sentía Guinea Ecuatorial. El PSOE y el PP utilizamos Guinea Ecuatorial muchas veces para atacarnos mutuamente, nos intercambiamos reproches que eran los mismos cuando tratábamos de acercarnos a Ollán, el otro partido decía, estáis colaborando con el villano. Cuando manteníamos cierta distancia decíamos, no les entiendes y van a acabar cayendo en la mano de los franceses. Estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí recordarán ese tema. Discutíamos en el Parlamento, fuera de él, y manteníamos contactos por abajo entre los dos partidos para llegar a un acuerdo. No lo conseguimos, pero nunca dejamos de hablar de Guinea. A pesar del enfrentamiento, a pesar de que las acciones de seguimos hablando de Guinea. Hay dos hechos, uno durante un gobierno del PP, otro un gobierno del PSOE, que van a marcar un poco el comienzo de la decadencia de las relaciones públicas con Guinea. El primero, en 2004, en el que yo no es que estuviese involucrado, pero se me involucró, fue el fallido golpe de Estado de Simon Mann, en el que se acusa al gobierno de Aznar de estar involucrado, también personalmente, por parte de Guinea. Y el segundo acto fue una visita de Estado oficial que hizo el presidente Ollán a Madrid, en el que se le anuncia que va a poder hablar en el Parlamento, y al final el presidente Rodríguez Zapatero dice que eso no puede ser, y él viene con ganas de hablar y no le dejan, y eso lo considera él una humillación, y se desencanta del otro partido, se ha desencantado ya del PP. A partir del 2005, muchas gracias, precisamente, llega el boom del petróleo en nuestra antigua colonia, y Malawi ya no se siente condicionada por la opinión de Madrid. Guinea Ecuatorial alcanza un puesto de preeminencia entre los países africanos, apoyada por empresas americanas y francesas y de otros países, y nuestras relaciones pierden peso e importancia. Guinea, aunque lo sigue pidiendo, no necesita ya nuestra cooperación, y sobre todo no necesita una cooperación condicionada que le esté recordando derechos humanos y gobernabilidad. En 2008, y estas son unas citas que encontré hace aproximadamente 6 meses de un think tank sudafricano, que es el Institute for Security Studies, que debemos centrarlo, porque si no gente pensaba que lo estoy inventando. Guinea Ecuatorial alcanza la cifra de $44.000 de renta per cápita. 44.000. Es cierto que un abrupto cambio de pronto del censo, la disminución de la extracción, el petróleo 10 años después, la renta per cápita 10 años después había bajado a $21.000 por favor, año. Pero Guinea Ecuatorial sigue siendo uno de los países más ricos de África, es verdad que con una minoría viviendo extraordinariamente bien, una inmensa mayoría viviendo en términos que expresa el Institute for Security Studies, de la más extrema pobreza. El hijo del presidente se ha convertido en estos años en uno de los líderes más extravagantes del mundo, con un derroche de riqueza y una acumulación de poderes desconocida hasta entonces. Pero estas nuevas circunstancias en este país, según van pasando los años en la mitad de la segunda década del siglo XXI, ¿acaso debido a nuestras crisis económicas también? ¿Acaso debido a que nuestra educación, no sé cuántas veces en los libros de texto cita a Guinea Ecuatorial, ni en geografía ni en historia, pero el hecho cierto es que ya lo que ocurre en Guinea empieza a no llamar la atención a la opinión pública española. Y empezamos a dejar de hablar de Guinea Ecuatorial. Para acercarse la hora acercando la hora del nuevo relevo en la jefatura del Estado, se destapan impresionantes casos de corrupción, de peleas de la familia reinante, y dentro de la familia reinante hay gente que les llaman terroristas, que son torturados de forma inmisericordia, y no parece que eso tampoco atraiga excesivamente la atención a nuestro país, ese que se enamoró de Guinea Ecuatorial, se reenamoró en 1979.
A mí lo que más me parece sorprendente es que esto no lo entiendan nuestros medios de comunicación, diciendo aquí a dos periodistas. Los jóvenes periodistas no ven que aquí hay una historia que contar. Todo, a mí por lo menos, me acaba llegando, salvo en otras excepciones, por redes sociales. Y con el paso del tiempo se producen algunos contactos que no siempre están bien explicados y que también resulta sorprendente, ¿no? El presidente Rodríguez Zapatero, aquel que no quiso dejar a Obiang hablar ante el Congreso, hace un viaje a Malabo en 2014, apenas 2 años después de haber abandonado Moncloa, acompañado de los ministros, de los exministros y moratinos, en un viaje privado, con citas de Asodegue, cierto, santo y bueno, pero uno no deja de preguntarse. Y ahí, ¿qué ha pasado? El ministro Bono sigue yendo, y esto claramente tiene motivos de negocios, y el ministro Moratinos, en fin, nos sorprende de manera total el año 2022, cuando felicita al presidente Obiang por unas elecciones que Moratinos califica de libres y democráticas, y que el candidato Obiang había ganado con el 98% de los votos escrutados. Es verdad que entonces los ministros de España, es verdad que es alto representante de la alianza de civilizaciones, y acaso eso es algo que se exija, y yo no quiero decir más. No voy a agregar mucho más. Hay casos en la judicatura española, en los jueces de verdad que no voy a entrar, pero que son sorprendentes, que ocurran. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y se pregunta sobre todo cómo ese es un caso que sale y que no se le exprime, cómo la aprende, una vez más, salvo en otras excepciones, no lo persigue y no tiene mayor trascendencia. Y recientemente hemos visto 2 cosas que a mí me sorprenden mucho, que no sé por qué siempre está ligado al ministro Ábalos y su amigo, su secretario, Pablo García en Malabo, porque siempre hay una conexión con Guineana. ¿Y qué es esa conexión de Guineana? Precisamente en el momento en que no hablamos tampoco suficientemente de Guineana. Que me van a permitir, en fin, de esos lamentos de cualquier tiempo pasado. Con todas estas conexiones, ¿alguien tendrá una repercusión similar a la que tuvo Antonio García Trevijano? En todo caso, es evidente por la falta de acción que España está perdiendo peso en Guinea Ecuatorial, que es un país que sigue siendo muy cercano a nosotros. Es verdad que hay un nuevo liderazgo en África en general, en el que las antiguas metrópolis ya no tienen mayor papel, pero yo creo que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Guinea Ecuatorial, porque solo hablamos nosotros, por desgracia. Y quiero acabar con 4 preguntas a los que saben más que yo, y quiero abrir un poco de puertas para que cada uno diga lo que piensa. Pero, ¿por qué de verdad, si no es ninguna de estas cosas, por qué ya no hablamos de Guinea Ecuatorial cuando hemos hablado tanto? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este distanciamiento, de este silencio nuestro, y cómo se ve este silencio nuestro desde Guinea Ecuatorial? Se lo pregunto a los 2 guineanos de este panel. ¿Qué deberíamos hacer para volver a interesarnos por Guinea? Y para interesar a los españoles por Guinea, puesto que ya claramente parece no estarlo. Quiero decir, ¿cuál es nuestra percepción de Guinea como un país rico, desigual, injusto, con una dictadura atroz? ¿Es esa percepción real? ¿Es una percepción que comparten nuestros vecinos, que comparten los africanos? ¿O estamos nosotros encerrados en una visión que es nuestra de lo que es Guinea? Y finalmente, me voy a preguntar si lo queréis, ¿qué papel juegan en todo este proceso de alejamiento nuestro Rusia, China, Francia, Estados Unidos, o los trabajadores de seguridad tradicionales de África, Uganda, Marruecos o Israel? Y cabría pensar en algún tipo de colaboración con España por parte de ellos. Lo dejo aquí. Voy a dar paso de uno a uno a los ponentes. No voy a leer sus currículum vitae porque no tenemos tiempo, querríamos acabar a las 7:30. Y como es Ladies First, y además la primera que conocí yo de todos este panel fue a Ana Camacho alrededor de unos huevos fritos, cuando salía ella de ser secuestrada por el Suapo, con chorizo, y en Malabo, y la conexión de huevos fritos con chorizo en Malabo. Tiene un corazón tan grande. Y bueno, porque tener chorizo en Guinea en aquella época era, y compartirlo. Ha sido corresponsal del país, ahora es profesora de Historia de África y de Cultura Africana en la Universidad Francisco de Vitoria.
Por favor.